Puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no logras conectar emocionalmente con las personas, no te servirá de nada. Y es que la emoción es el lenguaje profundo del liderazgo, y dominarla cambia por completo el impacto de tus palabras. Hoy voy a revelarte las claves para inspirar, para emocionar y para mover a tu audiencia con tu discurso. Bienvenido al podcast de Formación Recap, donde la oratoria se convierte en liderazgo. Comencemos con 10 técnicas para conectar emocionalmente con tu audiencia. Recuerda, las personas no recuerdan lo que dijiste, sino cómo les hiciste sentir. Esta frase resume el poder emocional de tu discurso. No importa cuán brillante sea tu contenido. Si la audiencia no experimenta algo cuando te escucha, entonces la emoción es ni más ni menos que un catalizador de la influencia que tienes sobre ellos. Sin emoción, tus palabras simplemente informan. Con emoción, tus palabras, wow, realmente transforman. Por eso, quiero compartir contigo estas 10 técnicas prácticas para conectar emocionalmente con cualquier audiencia, desde un equipo pequeño hasta una sala llena de personas que te estén escuchando. La primera técnica es hablar desde una experiencia real. Y es que las experiencias reales abren la puerta de la empatía de manera instantánea. Una vivencia personal, un error que hayas cometido, un momento que, wow, fue decisivo. Todo esto, ni más ni menos que está humanizando tu mensaje y te acerca a tu audiencia. Cuando compartes algo que viviste, revelas tu humanidad. Y la humanidad, ¡bang!, genera conexión con las personas. No necesitas grandes historias, necesitas historias que sean auténticas. Y es que hablar desde la experiencia, no lo dudes, hace que tus palabras tengan y echen raíces. La segunda técnica, muy sencilla, es utilizar la vulnerabilidad con propósito. La vulnerabilidad no es debilidad como muchas personas piensan, es valentía emocional, porque cuando compartes algo que te costó mucho, algo que aprendiste con dificultad, entonces tu audiencia siente que detrás del líder hay una persona real. Pero la vulnerabilidad debe de tener dirección, tiene que estar orientada. No es un simplemente desahogo emocional, es una herramienta para enseñar, para inspirar y para reflejar el crecimiento que se produce en nosotros las personas. La vulnerabilidad abre los corazones siempre y cuando tenga un propósito. La tercera técnica es escuchar antes que compartir. Y es que tu audiencia no se conecta con quien habla demasiado rápido, sino con quien demuestra que primero quiere comprenderles. Escucharles te permite calibrar el estado emocional de tu público, de la persona que te está escuchando, entender qué necesita y, sobre todo, adaptar tu mensaje a la situación real que estén escuchando y viviendo en ese momento. Porque cuando escuchas, conectas desde la empatía y no desde el ego. Y esa gran diferencia cambia por completo el impacto emocional de lo que tú les estás contando. La cuarta técnica es muy sencilla, utilizar silencios intencionales. El silencio no es una ausencia de palabras, es un espacio que generamos para dejarles sentir tu mensaje. Una pausa bien colocada permite que la emoción, boom, se asiente, que la reflexión, bing, aparezca y que tu mensaje realmente penetre en sus mentes. Los buenos comunicadores no temen al silencio, es más, lo utilizan como herramienta para amplificar el significado de sus palabras. Un silencio, recuerda, invita a entrar más profundo en la historia que les estás contando. La quinta técnica es dirigir la energía del público. Sí, dirigirla, ni más ni menos, porque cada audiencia llega con una energía distinta. Unos llegan entusiasmados, otros llegan cansados, otros llegan en tensión, otros con quizás curiosidad. Tu tarea no es adaptarte pasivamente, sino dirigir esas distintas energías hacia el estado emocional que tú necesitas para que capten y compartan tu mensaje. Puedes elevar, puedes suavizar, puedes enfocar o puedes liberar tensión con tu voz, con tu ritmo, con tus intenciones.
Y es que la conexión nace cuando tú lideras emocionalmente el ambiente, la energía de la sala. La sexta técnica no es ni más ni menos que empezar con una historia humana. Nada activa más rápidamente la atención emocional de las personas que una historia donde aparece una persona, donde aparece un conflicto, donde aparece una emoción que sea reconocible por ellos. Por ejemplo, podemos hablar de historias de familia, del trabajo, del aprendizaje, fallos que hayas tenido o decisiones que, por la razón que sea, han resultado difíciles en tu vida. La historia, esa historia difícil, coloca a la persona, a la audiencia, dentro de una experiencia emocional y desde ahí, ¡bing! Como digo yo siempre, es mucho más fácil conectarlos con tu mensaje central. Y es que las historias son el acceso directo, ni más ni menos que al corazón, a las emociones de las personas. La séptima técnica es cuidar el ritmo emocional. No puedes mantener un estado emocional intenso durante toda tu intervención. Es realmente agotadora, saturarías a tu audiencia. El ritmo emocional debe de subir, debe de bajar, debe de estabilizarse en algunos momentos, volver a subir, volver a bajar. Es como una ola, como una respiración. Yo te recomiendo que alternes momentos muy intensos, muy profundos, con momentos más livianos, más light, momentos con mucha reflexión, con momentos con mucha intensidad. Y es que el ritmo emocional es lo que termina sosteniendo la conexión sin que llegues a agotar a tu audiencia. La octava técnica es reforzar con gestos coherentes. Recuerda, el cuerpo habla y dice siempre una verdad que las palabras nunca van a poder ocultar. Si cuentas algo emocional, pero tu rostro es neutro, la conexión se rompe, no es coherente. Si dices algo positivo sin abrir un gesto, la emoción pierde potencia, se debilita. Y es que cuando tu cuerpo acompaña la emoción, el mensaje se vuelve, wow, auténtico, honesto. No necesitas teatralidad, solo coherencia. La novena técnica es sonreír con autenticidad. Y es que la sonrisa es una de las herramientas emocionales más poderosas y sobre todo muchas veces más subestimadas. Una sonrisa auténtica, honesta, de verdad. Lo que hace es relajar, lo que hace es conectar, lo que hace es abrir y humanizar tu mensaje. Tu sonrisa no debe de ser nunca jamás ni constantemente así, ni demasiado vaga. Debe aparecer bien, en los momentos correctos, cuando lo que dices se siente y se percibe como algo cálido, como algo esperanzador, como algo cercano. Y es que una sonrisa sincera, ¡wow!, genera confianza inmediata en las personas. Y la décima técnica es terminar con una emoción en alto, una emoción en elevado, algo que realmente sea importante. El cierre de tu discurso es ni más ni menos que la última impresión emocional que vas a dejar en tu audiencia. Puedes cerrar con esperanza, con inspiración, con convicción, con gratitud o incluso con un desafío. Lo importante es que cierres en un estado emocional en alto. Eso es lo que todos los que te estaban escuchando recordarán. Y eso es finalmente lo que va a definir tu impacto. Porque conectar emocionalmente no es un talento reservado para unos pocos elegidos. Es una habilidad que podemos conseguir entrenar para alcanzarla. Si aplicas estas técnicas, notarás que tus discursos ya no solo informan, bla, 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 un busto parlante, sino que generan algo profundo en quienes te están escuchando. Si quieres profundizar sobre cómo hablar en público, mira el enlace en la descripción. Hay una sorpresa esperando relacionada con la oratoria. Y ahora vamos a ver 5 pasos para construir un discurso inspirador. Y es que un discurso inspirador no nace, se construye. Y me dirás, sí, ¿cómo lo construyo si no sé? Pues vamos a verlo. Nadie se levanta un día con la capacidad natural de inspirar multitudes. La inspiración no es ni más ni menos que arquitectura emocional. Los grandes líderes no improvisan su impacto,
lo diseñan y lo hacen siguiendo una fórmula que combina la lógica con la emoción, la razón con el corazón. Hoy voy a mostrarte los 5 pasos fundamentales que necesitarás para construir un discurso verdaderamente inspirador. Uno, que no solo provoque aplausos, sino que genere movimiento interno, decisiones reales y mucha transformación. El primer paso es definir el propósito por el que hablas. ¿Por qué? Porque antes de pensar las palabras, la historia o el tono que vas a utilizar, yo te recomendaría que tengas una claridad absoluta sobre qué es lo que quieres conseguir, tu intención con esa presentación. ¿Qué quieres provocar en tu audiencia? ¿Qué te gustaría que sintieran al terminar tu presentación? ¿Qué deben de pensar? ¿Qué deben decidir? Y es que el propósito es la columna vertebral de tu discurso. Cuando lo defines, todo lo demás cobra sentido. Un discurso sin propósito es solo un bla, 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 un conjunto de frases bonitas. Un discurso con propósito es la herramienta del liderazgo. Pregúntate, si solo pudieran recordar una sola cosa de lo que voy a decir, ¿cuál sería? Esa respuesta y no otra va a ser tu norte a la hora de darle forma y poner en práctica tu presentación. El segundo paso es identificar el dolor o el desafío del público que te está escuchando. No es pequeño el reto aquí, pero es importantísimo. Nadie se inspira desde la comodidad de su sillón. La inspiración aparece cuando alguien reconoce su lucha, su obstáculo, su miedo o incluso su frustración. Antes de intentar elevar a tu audiencia y emocionarla, debes demostrarles que entiendes dónde están parados, cuál es su problema, cuál es su dificultad. Puede ser un desafío emocional, puede ser un desafío profesional, ¿por qué no? O algo estratégico o algo humano. Cuando nombras y tocas ese dolor con precisión, bingo, la audiencia piensa, este sí que me entiende, me está hablando y me está hablando a mí porque sabe lo que me está ocurriendo. Y ese es el punto exacto donde la conexión, bingo, se vuelve profunda. La inspiración, recuerda, no funciona desde arriba, funciona desde el lado, desde la empatía, este es igual que yo, este me entiende. El tercer paso es construir la esperanza, mostrar la salida. Un discurso inspirador siempre lleva a tu audiencia desde un punto A, el desafío que llamamos, hasta un punto B, la posibilidad. Así construimos esperanza, porque construir esperanza no es prometer cosas irreales, ni exagerar las soluciones que les ofrecemos, es mostrarles el camino para ir desde A hasta B. Es como decir, esto es difícil, sí, lo entiendo, lo comparto, pero también es posible. Y aquí aparece la visión del líder, que no es ni más ni menos que la clave de tu discurso. La esperanza, entonces, no es fantasía, es dirección, es ofrecerles una perspectiva diferente, un horizonte mucho más amplio, una luz que antes ellos no eran capaces de ver. Porque cuando muestras que existe una salida, un camino, tu audiencia empieza a respirar de manera distinta. Y ese cambio emocional es ni más ni menos que el inicio de su inspiración. El cuarto paso es reforzar con ejemplos o con metáforas. Un discurso no inspira porque sea lógico, sino porque es visual. Las personas necesitamos, nos guste o no, imágenes, no solo ideas. Las metáforas transforman esos conceptos abstractos en experiencias concretas. Los ejemplos se convierten en posibilidades, en realidades tangibles. Una historia cortita, una anécdota que sea poderosa, una imagen que sea inspiradora y poética. Todo ello hace que el mensaje te entre por el corazón y se me quede aquí. Los líderes que inspiran, recuerda, no describen, pintan un escenario, pintan una imagen, pintan una realidad. No informan, evocan. Cada ejemplo que dan es una puerta emocional que acerca a su audiencia
con el mensaje que les quieren transmitir. Y finalmente, el quinto paso es cerrar con una llamada al cambio. Un discurso inspirador, recuerda, no termina con un muchas gracias y ya está. Termina con una invitación ¿a qué? A actuar, a pensar distinto, a tomar una decisión, a dar un paso crucial. El cierre es donde la emoción se transforma en movimiento. Es donde la inspiración se vuelve acción. No necesitas ni gritar ni dramatizar. Basta con una frase clara que guíe la energía que acabas de despertar y de generar en tu audiencia. Podría ser algo así como, hoy puedes decidir quedarte donde estás o puedes empezar a construir lo que te mereces. El cierre, recuérdalo siempre, no es copiable, es el sello personal de tu discurso. Es la chispa final que hace que tu audiencia salga distinta de cómo entró a la hora de comenzar tu presentación. Todos los grandes discursos de la historia, absolutamente todos, siguen esta misma secuencia. Propósito, empatía, esperanza, visualización y llamada al cambio. Y no es magia, es un método. Y cuando aprendes a dominarlo, tu forma de comunicar cambia por completo. Por eso te recomiendo que aprendas a estructurar tus discursos, tus mensajes, a que muevan emociones, no solo a recibir aplausos. Porque si quieres conocer más de comunicación, descubre la sorpresa que tengo preparada a ti en la descripción de este vídeo. Es el momento de hablar de cómo usar la voz para transmitir emoción y poder. Porque tu voz es el instrumento más poderoso que tienes, pero que casi nadie sabe usarlo. Y es increíble, porque todos hablamos todos los días, ¿verdad? Pero hablar no es lo mismo que comunicar, y mucho menos que emocionar. La voz, como todos sabemos, hace de puente emocional, es una herramienta de influencia, es una señal de credibilidad. De hecho, en comunicación corporativa, ejecutiva, tu voz puede elevar tu mensaje o lamentablemente destruirlo por completo. Hoy quiero compartir contigo 10 técnicas vocales que verás que van a transformar tu manera, tu forma de comunicar. Verás que no necesitas tener una voz bonita, necesitas aprender a usarla con la intención. Vamos a entrar de lleno en este viaje sonoro, si quieres decirlo así. Vamos a comenzar con la respiración diafragmática. Esta es la base de todo. Si tu respiración es corta, tu voz también lo será. Si tu respiración es tensa, tu ritmo, tu sonido también se tensará. Y si tu respiración se queda en el pecho, aquí arriba, tu mensaje llegará débil, frágil y quebrado a tu audiencia. Entonces, ¿qué hago? La respiración diafragmática mueve el aire hacia abajo, hacia tu abdomen, y te da una estabilidad vocal increíble. Cuando respiras desde este diafragma, desde aquí, tu voz se sostiene más tiempo y se vuelve más profunda, ganas control sobre cada frase y ganas en intensidad. Haz una prueba. Coloca una mano en el pecho y otra en el estómago. Inhala por la nariz sin levantar el pecho. Solo debe expandirse tu abdomen, tu barriga. Esa es la respiración del orador, del líder, del comunicador que quiere transmitir poder. Y es que si dominas esta respiración diafragmática, dominas tu voz. Y ahora vamos a pasar a la proyección vocal sin forzar, sin gritar, sin dañar tus cuerdas vocales. Muchos creen que proyectar tu voz es hablar más fuerte. Pues no, la verdad es que no. Proyectar es dirigir la voz, no empujarla. La potencia real nace de la resonancia, no del esfuerzo y del grito. Piensa en tu voz como una luz. Si la empujas, se dispersa. Si la enfocas, llega mucho más lejos sin que llegue a desgastarse.
Proyectar tu voz sin forzarla significa abrir la postura, alinear la cabeza, soltar tu cuello y dejar que el sonido salga hacia adelante. No lo presiones. Sobre todo no lo presiones desde tu garganta, desde tus cuerdas vocales. Déjalo caer desde el aire y el aire bien colocado llevará tu voz más lejos. Pues te voy a dar un truco muy pequeño, muy útil. Imagínate que hablas al final de una sala, pero hablas con mucha suavidad. Este gesto mental activa la proyección de tu voz. Siempre verás que una voz forzada transmite mucha tensión. Una voz proyectada transmite autoridad y serenidad. Sigamos con algo crucial, el control de la velocidad. Hablar rápido siempre puede transmitir ansiedad, ¿verdad? Claro, cuando a mí me está hablando alguien y no llega ni tan siquiera a poder respirar, me transmite mucha ansiedad y mucho nerviosismo. Yo supongo que a ti también. Cuando hablas demasiado lento, o desinterés o inseguridad, eso es lo que percibo inmediatamente. El ritmo ideal siempre es flexible, no fijo. Tu velocidad debe responder a la intención de tu mensaje, no a tus nervios. Si quieres generar emoción, aceleras un poco. Si quieres generar algo de profundidad, disminuyes un poquito el ritmo. El control de la velocidad también evitará que atropelles tus palabras y te va a permitir que tu audiencia también respire contigo, porque tú lo necesitarás, pero ellos también necesitan digerir lo que les estás dando. Haz este pequeño ejercicio. Lee un párrafo lentamente, luego otro un poco más rápido y siente cómo cambia la energía, porque cuando controlas tu velocidad, tú controlas cómo se siente tu audiencia. Y ahora hablaremos de las pausas expresivas. La pausa es ese silencio que hace que una frase cobre vida, que tu mensaje realmente brille. Las pausas son como comas emocionales de tu discurso. Permiten que tu audiencia procese, imagine, sienta y reflexione sobre lo que les acabas de comentar. Y es que un líder que no pausa suena desesperado, suena muy atolondrado. Un líder que pausa suena seguro y además confiado. ¿Yo dónde pondría las pausas? Yo las pondría siempre detrás de una idea importante. ¿Por qué? Te detienes ahí y dejas espacio, generas un momento de silencio que intensifica, que amplifica, que le da poder a tu mensaje. Recuerda que una pausa siempre bien usada va a transformar la energía de la sala. Es el equivalente a mirar fijamente a alguien a los ojos antes de decirle algo importante. Una pausa no corta tu discurso, le da profundidad. Y ahora vamos con la entonación, tanto ascendente como descendente. Tu voz, recuérdalo siempre, necesita movimiento, figurativamente hablando. Si te quedas en una sola línea, de un mismo tono, tu audiencia se aburre y al final desconecta. La entonación ascendente se utiliza para abrir ideas, para plantear preguntas, para generar expectativas. Y una descendente, en cambio, cierra, afirma y da seguridad. Una frase que cae transmite convicción, una frase que sube transmite apertura. Así que muy recomendable es que alternes ambas maneras, porque si las alternas adecuadamente, esto va a convertir tu voz en un auténtico mapa emocional. La entonación, recuérdalo, es el que le da color a tu discurso. Define si lo que dices se siente como algo cálido, como algo firme, como algo ligero o como algo profundo. Y ahora vamos a hablar una de mis favoritas. Cómo enfatizar las palabras clave. No todas las palabras pesan igual en tu discurso, en la frase. Cuando tú enfatizas las correctas, guías a tu audiencia hacia lo que realmente importa.
Puedes enfatizar con volumen, con una pausa, con velocidad o con el tono adecuado. Por ejemplo, no necesitamos hablar mejor, necesitamos comunicar mejor. Vamos a ver cómo podemos darle más fuerza. No necesitamos hablar mejor, necesitamos comunicar mejor. ¿Ves? El énfasis crea contraste y el contraste despierta la atención en el punto donde nosotros queremos llevar su atención. Y es que decidir qué palabra enfatizar es decidir qué se quiere que recuerdes en tu audiencia. Sigamos adelante con cómo variar el ritmo según la emoción. No todas las partes de un discurso necesitan la misma energía. Sería agotador tanto para ti como para ellos. Hay momentos para acelerar, momentos para desacelerar y momentos para sostener un ritmo medio. Cuando hablas de un desafío, de un riesgo, de un conflicto, yo siempre utilizo un ritmo más lento para que generar un poquito de suspense y darle profundidad a tu mensaje. En cambio, cuando estoy hablando de la solución, una victoria o un aprendizaje, un ritmo más dinámico, lo que hace es que te va a permitir elevar la emoción de la sala. La emoción dirige el ritmo y el ritmo multiplica la emoción. Porque una voz emocionalmente plana nunca jamás va a mover a tu audiencia. Una voz con ritmo emocional sí que lo hará. Ahora llegamos a los ejercicios de resonancia. La resonancia es lo que hace que tu voz suene llena, cálida, presente. No tiene que ver con el volumen, sino por dónde vibra el sonido dentro de tu cuerpo. Puede resonar en el pecho para transmitir gravedad. Puede resonar en la máscara facial para transmitir brillo. Puede resonar en la cabeza para transmitir ligereza. El ejercicio más sencillo que se me ocurre es el ¿Has oído o has hecho alguna vez este pequeño ejercicio? Hazlo vibrar primero en tus labios, luego en tus pómulos y después en el pecho. Verás como esa voz resonante te envuelve, porque una voz sin resonancia termina perdiéndose. La resonancia le va a dar cuerpo a tu identidad vocal. Y ahora, exploremos la sonrisa en la voz. Dices, hombre, Santiago, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puedes sonreír con la voz? Sí, la sonrisa cambia el timbre vocal, incluso si nadie te está viendo. Abre el sonido, suaviza la energía y genera una cercanía espectacular. Porque cuando sonríes ligeramente, cuando tú estás hablando, tu voz se vuelve más cálida y se vuelve mucho más accesible. No se trata de sonar alegre todo el tiempo, sino de permitir que tu voz lleve esos matices que le dan humanidad. La sonrisa en la voz es algo para mí ideal, para dar una bienvenida, para agradecer, para conectar con los primeros segundos de tu presentación. Te propongo un experimento. Di la misma frase a la vez, serio, y luego contrástala con una modalidad sonriendo. Escucha cómo cambia la sensación y verás de lo que te estoy diciendo es importantísimo. Porque entonces descubrirás que la voz también sonríe y la audiencia lo percibe inmediatamente. Y finalmente, vamos a llegar al cierre con un entrenamiento auditivo. Y escuchar tu propia grabación. Aquí es donde la mayoría de las personas falla. No se escuchan. Pero escuchar tu voz grabada es el laboratorio más potente que puedes encontrar como orador. Aquí detectarás tus muletillas, tus tonos tensos, tus ritmos acelerados o demasiado acelerados, tus pausas que no existen o los énfasis que les pones en tus mensajes que no están en el sitio adecuado. La grabación es como el algodón, nunca miente. Cuando escuchas, corriges. Cuando corriges, creces. Escúchate, yo pediría por lo menos una vez a la semana. Elige un aspecto que te gustaría mejorar. Esta vez las pausas, esta vez la claridad, esta vez el ritmo, quizás la entonación.
porque, por mi experiencia te lo digo, pocos hábitos transforman tanto tu comunicación como este. Tu voz es un instrumento y tú, ni más ni menos, que eres el afinador. Si quieres crecer en oratoria a la hora de hablar en público, revisa la sorpresa que te adjunto en la descripción de este vídeo. Y ahora vamos a ver cómo usar el lenguaje corporal para inspirar confianza. Y es que tu cuerpo comunica mucho antes que tus palabras. Y dirás, ¿cómo puede ser si se me oye antes? No, se nos ve primero y luego se nos escucha. Y eso es algo que muchos líderes, muchísimos líderes, olvidan muy a menudo. Creen que lo importante es el contenido, las ideas, los datos, y sí, todo eso es importante, qué duda cabe. Pero hay un detalle que juega un papel incluso más decisivo, y es cómo te mueves, cómo te paras, cómo miras, cómo respiras. Todo lo que tiene que ver con esa comunicación de tu lenguaje corporal representa más del 50% del mensaje global que recibe quien te está escuchando. Vuelvo a repetir, es la mayoría lo que se percibe por lo que se ve y no solamente por lo que se oye. Eso significa que puedes decir lo correcto y aún así comunicar lo contrario si tu cuerpo no te acompaña. Hoy voy a mostrarte 5 claves prácticas para que tu lenguaje corporal inspire confianza, liderazgo y presencia. Vamos al primer paso, la postura abierta y firme. La postura, ni más ni menos, que es tu carta de presentación. Es tu carta de presentación silenciosa. Porque una postura cerrada, una postura con hombros hacia adelante, con el pecho hundido, con los brazos cruzados, ¿qué señal te está enviando? Está enviando una señal claramente de no lo tiene claro, está inseguro, está protegiéndose algo, se está resistiendo a algo. En cambio, una postura abierta, ¿qué te transmite? Pues que está dispuesto, que tiene claridad, que tiene autoridad y es una postura que transmite tranquilidad. ¿Cómo logras esta postura? Muy sencillo. Imagina que una cuerda te mantiene desde la coronilla alargando tu columna vertebral. Relaja los hombros hacia abajo y permite que ese pecho se abra ligeramente. Coloca los pies más o menos a la anchura de tus caderas. Verás que esta posición no hace solamente que se te vea bien, sino hace que tú te sientas también bien. Abre tu respiración y verás cómo tendrás más estabilidad y proyectarás una presencia en el escenario o cuando tomes la palabra mucho más sólida. Es una postura firme y una postura que no significa y no transmite nada de rigidez. De hecho, la rigidez, como bien sabes, te genera una gran desconfianza. Lo que buscamos es que la presencia sea flexible, estable, equilibrada. Porque cuando entras en una sala con una postura abierta, las personas, wow, perciben que tu energía es grande, es poderosa, es potente. Antes, incluso, de que comiences a decir ni tan siquiera la primera palabra. Esta primera impresión, verás que crea un punto de partida emocional tremendo. Esta persona, wow, está controlando lo que hace, está centrada, está presente en lo que nos va a transmitir. Tu postura, recuérdalo siempre, habla por ti en cada momento, en cada segundo, así que vale la pena que la entrenes. Y ahora pasemos al segundo paso, el movimiento consciente de las manos. Las manos, recuérdalo, son una extensión emocional de tus palabras. Si se mueven demasiado rápido, generan ansiedad. Si no se mueven en absoluto, bloquean la naturalidad de tu mensaje. El objetivo es encontrar un rango de movimiento que apoye, pero que no distraiga. Usa tus manos para marcar ideas, para aquellas ideas que tú quieras resaltar porque son importantes. Abrirlas cuando das la bienvenida, llevarlas al corazón cuando compartes algo íntimo, algo personal, extenderlas cuando estás marcando o explicando un concepto, cerrarlas ligeramente cuando quieres transmitir determinación. Como ves, los gestos deben nacer desde
aquí desde los codos y no desde las muñecas solamente, para evitar movimientos muy pequeñitos y que resultan muy nerviosos. Un buen truco es mantener las manos cerca de la línea media de tu cuerpo y permitir que se abran suavemente cuando lo que dices lo va requiriendo. Evita señalar de manera agresiva, esconder las manos en los bolsillos o manipular objetos como clic, 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 polígrafos o manejar las notas o papeles. Porque cuando las manos acompañan a tus palabras, la comunicación, wow, se vuelve más clara, más humana y más persuasiva, más convincente. Y sobre todo, muchísimo más confiable. Tus manos pueden dar seguridad o pueden restarla, dependiendo de cómo tú las uses. Pasemos al tercer paso, la mirada directa y pausada. La mirada, recuérdalo siempre, es el puente más poderoso entre tú y tu audiencia. Es una forma de contacto emocional que trasciende más allá de las palabras que digas. Pero no se trata de mirar fijamente ni de evitar miradas por nerviosismo. Lo que buscamos es una mirada equilibrada, una mirada directa, una mirada tranquila, que dé sensación de presencia. Porque cuando miras a alguien mientras estás expresando una idea importante, ¡bam!, la validas. Dices sin palabras, esto también es para ti, lo he preparado para ti. Y tu audiencia eso lo siente. Porque una mirada demasiado rápido comunica ansiedad. Una mirada demasiado fija puede intimidar y generar un poquito de nerviosismo. No estoy cómodo. La clave está en sostener la mirada 3, 4 segundos por persona, como muchísimo, antes de pasar a la otra. Y si estás frente a una audiencia grande, divide el salón en 3 zonas. La parte de la izquierda, la parte del centro y la parte de la derecha. Y mira cada zona en bloque. Así, en global, todos sientes que estás hablándoles a ellos. La mirada no solamente inspira confianza, también la recibe. Porque cuando alguien asiente, sonríe o respira más relajado, lo ves, tú lo percibes y eso alimenta tu propio desempeño. Hablar con una mirada presente no es solo técnica, es un acto de conexión. Y ahora vamos a ver el cuarto paso, la sonrisa genuina y la respiración controlada. La sonrisa es uno de los gestos más poderosos que hay en comunicación, pero es uno de los más infrautilizados. Sonreír todo el tiempo, no, a mí no me inspira ninguna confianza. Parece que se está riendo de mí o que es realmente falso lo que está diciendo. En cambio, no sonreír en absoluto transmite dureza, transmite lejanía, transmite no me importa cómo llegue ni si llega mi mensaje. La sonrisa que buscamos es esa sonrisa auténtica, la que aparece cuando le das una bienvenida a una persona, cuando le agradeces, cuando le cuentas algo desde tu lado más humano o cuando quieres aliviar esa tensión. Una sonrisa genuina, ni más ni menos que suaviza tu rostro. Abre tu energía y vuelve mucho más accesible tu presencia. Pero para que sea genuina, necesitas acompañarla de una respiración equilibrada. Una respiración superficial genera tensión facial, mandíbula apretada y expresiones muy rígidas, muy duras. En cambio, una respiración profunda, verás que va relajando los músculos, suaviza tus gestos y permite que tu rostro muestre las emociones reales que tú quieres transmitir. Porque cuando sonríes desde la calma, no desde los nervios, tu audiencia termina confiando en ti. Pero además de inmediato, la sonrisa y la respiración forman una dupla, forman una combinación inseparable. Una regula a la otra, una afecta a la otra. Y es que una emoción siempre acompañará a la otra. Y juntas crean un clima emocional seguro para quien te está escuchando. Y llegamos al quinto paso, la coherencia entre gesto, voz y mensaje. Este es el elemento maestro del lenguaje corporal. Puedes tener una buena postura, unas buenas manos, una buena mirada y una buena sonrisa, pero si tus gestos no coinciden con tus palabras, la audiencia
notará el desajuste de manera inmediata. La incoherencia corporal es como una interferencia emocional. La gente no sabe qué querer. Coherencia, ¿qué significa? Significa que si estás dando un mensaje de calma, tu cuerpo no debe de moverse de manera acelerada. Si estás hablando de un logro, tu rostro debe demostrar orgullo o alegría. Si estás hablando de un desafío, tu tono debe de bajar y tus gestos deben volverse mucho más contenidos. El público no analiza esa coherencia de manera consciente, pero la siente, la percibe, la detecta inmediatamente. Una persona coherente a mí me inspira confianza inmediatamente, porque transmite algo que para mí es fundamental, autenticidad. Y la autenticidad es la base emocional de cualquier comunicación efectiva. Pero me dirás, sí, Santiago, pero ¿cómo puedo practicar esto? Muy simple, grábate. Sí, grábate. Observa si tu gesto acompaña tu voz. Observa si tu voz acompaña tu mensaje. Observa si lo que dices coincide con lo que tú estás proyectando. Porque cuando los tres niveles se alinean, o sea, el gesto, la voz y la palabra, wow, tu presencia se multiplica, se expande. Y ahí es donde realmente nace la confianza real. No te vayas sin ver la sorpresa de oratoria que te adjunto en el enlace en la descripción de este vídeo. Pasemos a desarrollar los errores emocionales que rompen la conexión con tu público. El error más común de los oradores es intentar gustar, no conectar. Y esta frase, aunque parezca simple de entender, revela uno de los grandísimos problemas del discurso emocional. Muchísimos oradores entran al escenario, toman la palabra con la mente puesta en sí mismos. ¿Me veré bien? ¿Sonará bien mi voz? ¿Me habré preparado lo suficiente? ¿Les gustará lo que digo? Y toda esa energía, toda esa tensión, toda esa necesidad de que te aprueben, de aprobación, bloquea tu conexión con ellos. Porque cuando intentas gustar, te alejas de tu autenticidad. Cuando intentas conectar, te acercas a tu humanidad. Hoy te voy a mostrar 10 errores emocionales que rompen esa conexión y que yo te recomendaría que evitaras si quieres impactar de verdad en tus mensajes. Empecemos con el primer error. Fingir emociones. Fingir emociones es uno de los errores más visibles y más dañinos para tu credibilidad y para tu mensaje. Tu audiencia quizás no pueda explicarlo con palabras, pero lo siente. Cuando finges entusiasmo, se nota. Cuando fuerzas una sonrisa, se percibe. Cuando pretendes tener y demostrar tristeza o alegría sin sentirlo, la emoción no vibra en la sala. Tu público en ese momento, desconecta, porque percibe una incoherencia emocional con lo que está viendo, con lo que está percibiendo. La autenticidad emocional no significa sentirlo fuerte, significa sentirlo verdaderamente. Y si un mensaje te inspira, tu rostro ni más ni menos que lo tiene que reflejar. Si te duele, tu voz se tiene que suavizar. Si te entusiasma, tu energía se eleva de manera natural. La emoción verdadera no se fabrica, se reconoce y se expresa. Porque hablar desde la verdad emocional es muchísimo más poderoso que intentar actuar e intentar impostar una emoción que no está ahí. Tu público siempre va a confiar en lo auténtico, aunque sea sencillo, antes de que sea exagerado, pero que sobre todo sea auténtico. Vamos con el segundo error. No escuchar a tu público. La conexión emocional no es un monólogo, es un intercambio. Un orador que solo habla sin percibir, sin llegar a entender cómo lo está sintiendo su audiencia, pierde la tremendísima oportunidad de ajustar, de responder y de conectar con ellos. Porque escuchar al público no siempre significa oír palabras. Significa leer sus expresiones, detectar sus energías, ver cómo están sus respiraciones y cuáles son las variaciones en sus posturas.
Tu audiencia siempre te está hablando, incluso aunque esté en silencio. Te dice si está cansada, si está motivada, si está confundida, si está emocionada o interesada con lo que les estás explicando. Pero para escuchar a tu audiencia debes de mirar, debes de observar, debes de pausar y debes de estar receptivo a que ese mensaje te llegue. Porque cuando ignoras esas señales, sigues, por la razón que sea, adelante, pum, 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 como si nada, tu público siente que no estás con ellos, sino estás contigo mismo. Estás ensimismado, ¿no? Y por eso te recomiendo yo que escuches a tu público, porque eso no es ni más ni menos que un acto de presencia. Y la presencia es el puente más sólido que puedas construir entre tú y ellos. Los grandes comunicadores, recuerda, siempre ajustan la marcha, sobre la marcha y su evolución porque escuchan con todos los sentidos puestos en su audiencia. Sigamos con el tercer error. No adaptarse al contexto. Y es que cada audiencia es completamente distinta. Cada sala tiene un nivel de energía, tiene una energía completamente distinta. Cada momento tiene un clima emocional y muy particular. Y los oradores que no se saben adaptar rompen la conexión con su público sin ni siquiera darse cuenta. No puedes hablar con el mismo tono a un equipo que esté agotado, que a un equipo que esté, wow, subiendo motivado. No puedes usar la misma energía a un auditorio que esté frío que en un salón que esté motivado y vibrante. No puedes entrar con humor cuando el contexto exige solemnidad por el mensaje. Adaptarse, recuérdalo, no es perder tu autenticidad, es mostrar sensibilidad y adaptación a la situación. Es entender que tu comunicación no depende solo de lo que dices, sino de cuándo lo dices y de cómo lo dices. Recuerda que el contexto es el escenario emocional de tu discurso. Si no lo honras, tu audiencia sentirá que estás desconectada de su realidad y la perderás, ni más ni menos. Vamos con el cuarto error. Hablar solo de ti mismo. Yo, mi, me, conmigo, conmigo, conmigo. El discurso centrado únicamente en el yo es uno de los grandes destructores de cualquier conexión emocional. Cuando un orador habla solo de su éxito, de sus logros, de sus ideas o de su visión, sin relacionarlo con tu audiencia, la conversación se vuelve egocéntrica. Y eso no gusta. La verdad es que no nos gusta ni a ti, ni a mí, ni a nadie que conozca. La audiencia no quiere saber cuán grande eres tú. Quiere saber cómo tu experiencia puede iluminar su propio camino. Porque hablar desde la experiencia personal es muy valioso, pero solo y solo si lo conectas con que el público, con lo que tu público esté viviendo en ese momento, con lo que siente, con lo que necesita. No se trata de mi historia, sino de cómo mi historia puede ayudarte a ti. La conexión no se construye desde mi ego, sino desde mi servicio. Y es que hablar solo de mí mismo es hablar para impresionar a los demás, no para inspirarles. Y ahora pasamos al quinto error: ignorar el lenguaje corporal. El cuerpo, como hemos dicho, es el mensajero silencioso de tus emociones. Si tus emociones no coinciden con tus gestos, tu audiencia lo nota inmediatamente. Si dices, estoy muy emocionado por estar aquí con los brazos cruzados, yo creo que no te va a creer nadie. Si dicen, esto fue difícil con una sonrisa, la emoción a mí me confunde. Y es que ignorar el lenguaje corporal rompe la conexión, porque tu público confía más en lo que ve que en lo que escucha. El cuerpo necesita ser coherente, abrirse cuando hablas de posibilidades, contenerse cuando hablas de desafíos, elevarse cuando hablas de logros, suavizarse cuando hablas desde la vulnerabilidad. No se trata de actuar, se trata de alinear lo que sientes con lo que tu cuerpo está expresando. Y avancemos ahora al sexto error: no controlar el tono emocional. La emoción, aunque no lo parezca, tiene colores, tiene intensidades y tiene temperaturas. Hablar todo el tiempo con la misma emoción
genera aburrimiento, desconexión. Pero saturar con demasiada emoción, al final agota, cansa tremendamente. El tono emocional debe de seguir un ritmo. Empieza más bajo para crear cercanía y sube poco a poco cuando revelas un conflicto y lo vuelves a suavizar cuando compartes un aprendizaje. Y elevas cuando das una versión que resulte mucho más inspiradora. Si hablas de temas duros, pero con entusiasmo excesivo, desconectas con las personas. Si hablas de temas inspiradores con un tono demasiado plano, desaprovechas el impacto. Y es que controlar tu tono emocional es dirigir la experiencia emocional de tu audiencia. Un buen líder vocal sabe cuándo subir, cuándo bajar y cuándo mantenerse en un tono medio. Y ahora entremos en el séptimo error. No usar las pausas. La pausa es el ingrediente secreto de tu emoción. Sin pausas, tu audiencia no llega a sentir lo que tú sientes. Muchos oradores temen realizar pausas porque sienten que perderán el control o que su público se volverá y se revolverá un poco incómodo. Pero la pausa bien colocada es poder en estado puro. Permite que lo que acabas de decir penetre. Permite que la emoción se profundice y permite que tu audiencia respire y reflexione contigo. La pausa es ni más ni menos que la respiración del mensaje. Sin ella, todo es lineal, todo es monótono, todo es aburrido. Con ella, el discurso toma forma, toma intensidad y toma profundidad. Si eliminas las pausas, eliminas la emoción de tu mensaje. Y vamos con el octavo error. Sobreactuar tus emociones. Este error es el hermano exagerado del primero. Sobreactuar emociones rompe la conexión porque tu audiencia percibe que hay mucho teatro, mucha teatralidad y no hay nada de autenticidad. Cuando alguien grita para demostrar pasión, llora sin estar realmente conmovido o exagera sus gestos para parecer más intenso, el público ni más ni menos que desconecta. Así de sencillo. La emoción verdadera es sutil, es honesta, es contenida, no necesita gritar para que se pueda percibir. Sobreactuar, como bien sabes, es intentar inspirar desde el espectáculo, no desde la autenticidad, no desde la verdad. Y el público actual, sobre todo el público profesional, detecta la exageración de inmediato y la rechaza. Avancemos hacia el noveno error. No leer tu ambiente. Leer tu ambiente es una habilidad emocional fundamental. Es sentir si la sala necesita energía o necesita calma, si está contigo o se está alejando, si está lista para avanzar o quizás si necesitara una pausa, ¿no? Es decir, muchos oradores lo que hacen es que cuando pierden esa conexión, lo hacen porque han seguido un guión muy rígido, sin atender, pum, 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 la vibración colectiva. Van a piñón, que se dice normalmente. Y el ambiente siempre te está hablando. Los silencios, las miradas de las personas, las posturas de tu público, la respiración colectiva, te hablan constantemente. Después te recomiendo que leas el ambiente, porque leer el ambiente te permite ajustar el ritmo, modificar el tono, acortar una parte o extenderte en otra si ves que está teniendo muy buena aceptación. No leer tu ambiente es como querer bailar sin escuchar la música que está sonando. Normalmente no estarás nunca acertado. Y finalmente, llegamos al décimo error. Cerrar sin un impacto emocional. El cierre es la huella de tu discurso, es la última emoción que dejas flotando en la sala con la que se van a ir a su día a día. Cerrar sin intención es como, por ejemplo, cuando dices, bueno, eso era todo. Destruye el impulso emocional que construiste a lo largo de todo tu mensaje. Un cierre debe elevar, debe sintetizar, debe dejar una sensación que tienes un propósito con tu mensaje. Puedes cerrar con una frase inspiradora, con una visión, con una pregunta profunda o con una invitación a realizar algún cambio. Lo importante es que cierres con una emoción, no como un mero trámite. El cierre emocional es el broche que define cómo te van a recordar
a partir de tu mensaje. Hay algo especial para tu oratoria en la descripción. Descúbrelo ahora. Si quieres mejorar tu oratoria, revisa la sorpresa del enlace que te adjunto en la descripción de este vídeo. Seguimos con algo muy importante y es cómo transformar tus experiencias en historias que inspiran. Y es que tu historia puede cambiar vidas si sabes cómo contarla. Y digo esto porque muchas personas creen que no tienen ninguna historia valiosa o que su vida no es lo suficientemente interesante como para inspirar a otros. Pero la verdad es exactamente la contraria. Todos, absolutamente todos, tenemos una historia capaz de mover corazones. Lo que sucede muchas veces es que casi nadie ha aprendido a transformarla en un relato, en una historia poderosa, clara y emocionalmente significativa. Hoy te voy a mostrar un método sencillo, profundo y tremendamente efectivo para que puedas convertir cualquier experiencia personal, bien sea grande o bien sea pequeña, en una historia inspiradora. Este método se llama épica. Épica significa experiencia, problema, insight, cambio y aprendizaje. Épica. Son 5 las fases que convierten un simple recuerdo en una herramienta de influencia emocional. Vamos a recorrerlos juntas de forma clara, humana y cercana. Empecemos por la primera fase, la experiencia, es decir, partir de un momento real. Toda historia poderosa nace en un instante concreto de tu vida. No necesitas viajar al otro lado del mundo ni vivir un drama de dimensiones épicas. Basta con elegir un momento donde pasó algo. Una conversación que fue importante, un error que resultó doloroso, una decisión que, por la razón que fuera, resultó difícil, un día que te cambió un poco la mirada por la razón X. Cuando cuentas la experiencia que viviste desde tu recuerdo real, tu audiencia entra contigo en la escena. Puede imaginarla, puede sentirla, puede acompañarte. Y ahí, y no en otros sitios donde está el secreto. Lo que hace inspiradora una historia no es la magnitud del hecho, sino la autenticidad con la que tú la relatas. Describe, por ejemplo, dónde estabas, cómo te sentías, qué ocurrió en ese preciso instante. Permíteles ver lo que tú viste y cómo lo viste. La experiencia, recuerda, esa experiencia inicial es la puerta de entrada emocional. Sin ese punto de partida humano, la historia se vuelve abstracta, teórica y distante, no conecta con ellos. Así que no busques el gran momento. Busca un momento auténtico, verdadero. Ese momento donde algo en ti, por la razón que fuera, comenzó a moverse. Y ahora avancemos hacia la segunda fase, el problema. Es decir, mostremos el obstáculo. Absolutamente toda historia necesita algo de tensión. Sin conflicto no hay interés. Y muchas personas fallan porque solo cuentan lo bueno, lo positivo, lo exitoso. Y eso no inspira absolutamente a nadie. Lo que inspira es la lucha, es el desafío, ese desafío que te enfrentaste, ese punto donde no sabías cómo seguir, porque sentías miedo, porque sentías confusión, porque sentías frustración. Cuando muestras el problema, no te debilitas, te perfeccionas, te conectas con tu humanidad. Ahí es donde debes permitirte mostrar el obstáculo con claridad. ¿Qué te frenaba? ¿Qué te dolía? ¿Qué te confundía? ¿Qué pérdida o desafío te estabas enfrentando? Porque cuando describes el problema con honestidad, sin exagerar, pero sin suavizar, tu audiencia entiende el peso emocional de tu historia. Percibe lo que estaba en juego, vive contigo la dificultad y sobre todo comienza a preguntarse, ajá, ¿y cómo salió de esto? Ese y no otro es el anzuelo emocional que sostiene la atención de tu público hasta el final de tu historia. Sigamos adelante con la tercera fase, el insight, ese momento donde comprendiste algo, hicimos clic. Todo cambio significativo empieza con un instante de claridad. A veces es una frase,
a veces es algo que alguien dijo, a veces es un pensamiento que te cayó como si fuera un rayo, a veces es un pequeño descubrimiento que de repente va y lo reorganiza todo en tu cabeza. El insight es una revelación interna. Es ese momento donde ves que algo que antes no veías, ajá, ahora lo entiendo. Y aquí está lo fascinante del tema. Este momento no tiene por qué ser gracioso. Puede ser simple, incluso humilde, pero si es verdadero, si transforma la historia, ni más ni menos que lo cuentes con honestidad. ¿Qué comprendiste? ¿Qué se te reveló? ¿Qué sentido apareció? Quizás entendiste que estabas huyendo de un miedo, que estabas sosteniendo una creencia que no era correcta, que estabas repitiendo un patrón, que estabas pidiendo ayuda, que no eras la víctima, que tenías más fuerza de la que creías. ¿Qué ocurrió en ese momento? El insight es el corazón emocional de tu relato, es el motor del cambio y es uno de los momentos que más inspira a tu audiencia porque revela tu mundo interior, no solo tus acciones exteriores. Y ahora vamos con la cuarta fase, el cambio. Es decir, cómo esa comprensión te transformó. Una historia que no muestra transformación no es una historia, es una anécdota, ni más ni menos. El cambio es la consecuencia emocional y práctica del insight. La nueva decisión, la nueva actitud, el nuevo comportamiento, la nueva mirada que adoptaste. Y aquí es donde tu audiencia ve que tu historia empieza a tener movimiento, que no te quedaste simplemente donde estabas. Quizás el cambio fue enorme, renunciaste a un trabajo, te enfrentaste a un miedo, diste un paso valiente que, madre mía, era descomunal. O quizás fue pequeño, pero transformador, porque hiciste esa llamada, hablaste con esa persona, dejaste de evitar un tema o empezaste a consolidar un hábito nuevo. No subestimes los cambios pequeños. A veces son los que más inspiran porque son los que la gente vemos como más alcanzable. Tu audiencia lo ve como más cercano a ellos. Lo importante es mostrar cómo ese momento de claridad modificó algo en ti. El cambio le dice a tu público, esto también es posible, lo puedes realizar tú también. Y llegamos a la quinta fase, el aprendizaje, la enseñanza universal. Una historia sin aprendizaje se queda en lo personal. Una historia con aprendizaje se vuelve colectiva, útil, significativa. El aprendizaje es la frase que tu audiencia se lleva, ese mensaje que los acompañará, la idea que queda dando vueltas en su mente y en sus cabezas cuando salen de la sala después de haberte escuchado. No se trata de dar una moraleja rígida escrita en mármol. Se trata de expresar con humildad y con claridad lo que esa experiencia te enseñó sobre la vida, sobre el liderazgo, sobre el miedo, sobre la confianza, la valentía, el cambio o cualquier otro tema que te conecte con tu audiencia. El aprendizaje es lo que te convierte y lo que convierte a tu historia en un puente emocional donde otros pueden verse reflejados también. Cuanto más universal sea, más profunda será la conexión. Y recuerda lo importante que no necesitas sonar como un auténtico sabio. Necesitas sonar como alguien honesto, porque la honestidad mueve mucho más que la perfección. Y ahora déjame mostrarte cómo se integra todo el método. Primero eliges la experiencia, ese momento real. Luego muestras el problema, el conflicto emocional o el conflicto práctico que estás experimentando. Después revelas el insight, lo que llegaste a comprender con ese momento de inspiración. Luego muestras el cambio, como esa comprensión transformó algo dentro de ti. Y finalmente, compartes el aprendizaje, el mensaje que tu audiencia va a llevarse. Este método es tan poderoso porque refleja exactamente cómo los seres humanos procesamos el sentido de nuestras vidas. Vivimos algo, enfrentamos algo, entendemos algo, cambiamos algo y finalmente aprendemos algo. Es el ciclo natural del crecimiento. Y cuando cuentas una historia siguiendo este ciclo, tu audiencia
lo reconoce de manera inmediata, lo siente como algo verdadero y como algo muy cercano, lo siente como algo inspirador. ¿Por qué funciona también el método épica? Pues funciona porque no es una técnica artificial, es una estructura emocional muy humana. Funciona porque no requiere habilidades actorales ni palabras grandiosas. Funciona porque no te pide exagerar, sino profundizar en ti. Y funciona porque honra tanto tu experiencia como la experiencia de quien te está escuchando. Y sobre todo, funciona porque convierte cualquier historia, incluso una historia aparentemente sencilla, trivial, en una herramienta de liderazgo emocional. Las historias inspiran porque revelan humanidad. Y la humanidad es lo que más necesita hoy ver la gente en sus líderes. Y lo más importante, tu historia importa. Quizás has vivido momentos difíciles, decisiones complicadas, pequeñas victorias que te marcaron. Cada uno de esos fragmentos de vida tiene el potencial de tocar y de cambiar la vida de alguien más. Pero la inspiración no ocurre cuando acumulas historias, ocurre cuando las cuentas con una intención concreta. Con Épica, cualquier experiencia puede convertirse en un faro emocional para tu audiencia. No necesitas reinventarte, solo necesitas aprender a narrarte. ¿Quieres avanzar rápido en oratoria? Revisa la sorpresa que te he dejado en la descripción de este vídeo. Porque la oratoria no es solo hablar, es emocionar. Y cuando logras emocionar, logras transformar a los demás. Si quieres llevar tu comunicación al nivel de los grandes líderes, únete al programa de oratoria ejecutiva de Formación Recap. Nos vemos en el próximo episodio de Formación Recap en nuestros podcasts.